Por favor, no llores más, señorita. Nadie que la haya dejado en este estado merece una sola de tus lágrimas. La voz era grave, rugosa como la corteza de un roble antiguo, pero inesperadamente suave. Elena Morales levantó la vista, cegada por el sol de mediodía y por la sal que le escocía los ojos hinchados. Desde el suelo, donde sus rodillas se hundían en el barro fresco de la tormenta de anoche, el hombre frente a ella parecía un gigante recortado contra el cielo azul pálido de Valle Esperanza. No era un príncipe, no era el caballero de traje impecable que, hasta hace unas horas, ella creía que la amaba. Era un hombre de campo. Sus botas estaban gastadas, cubiertas del mismo polvo que ahora ensuciaba el encaje francés de su vestido de novia. Sus manos, extendidas hacia ella, eran grandes, callosas, con tierra bajo las uñas, manos que conocían el trabajo duro, no la caricia de la seda. «Venga», insistió él, sin retirar la mano. «El suelo está frío, y ese vestido es demasiado bonito para terminar siendo parte del camino». Elena intentó hablar, pero solo salió un sollozo roto, un sonido gutural que le desgarró la garganta. La vergüenza la quemaba más que el sol. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Horas antes estaba en la sacristía de la iglesia de San Gabriel, ajustándose el velo, con el corazón latiendo al ritmo de una promesa de felicidad eterna con Ricardo Salazar. Ahora estaba tirada en un camino vecinal, a kilómetros del pueblo, abandonada como un mueble viejo que ya no sirve. Miguel Herrera la observó con una mezcla de incomodidad y profunda compasión. Había visto muchas cosas tristes en sus 38 años de vida. Sequías que mataban el ganado, inviernos que congelaban la esperanza y la enfermedad que se llevó a su propia esposa, Isabel, dejando su casa en un silencio sepulcral hace 3 años. Pero ver a una novia, vestida de blanco inmaculado, derrumbada en la suciedad de un camino solitario, le encogió el corazón de una manera que no esperaba. «No tengo a dónde ir», susurró ella finalmente, su voz apenas audible sobre el canto de las cigarras. Miguel se agachó, ignorando el crujido de sus propias rodillas cansadas, después de una mañana de carga en el mercado. «Nadie se queda sin camino, señorita. A veces solo se nos pierde el mapa». «¿Está herida?». Elena negó con la cabeza, aunque el dolor en su pecho decía lo contrario. Físicamente estaba entera, pero por dentro, Ricardo la había destrozado con una precisión quirúrgica. La imagen de la carta volvía a su mente, clavándose como esquirlas de vidrio. No hubo una conversación cara a cara, solo un papel doblado entregado por un mensajero nervioso minutos antes de la marcha nupcial. «Lo siento, Elena. El amor no paga las deudas de mi padre. La hija del alcalde ofrece una dote que no puedo rechazar. Entenderás que es una cuestión de supervivencia, no de afecto». Supervivencia. La palabra le sabía a ceniza. Ricardo había elegido el dinero y el poder, dejándola a ella, que había desafiado a su propia familia conservadora para estar con él, expuesta al ridículo público. Su padre le había advertido: «Si sales por esa puerta para casarte con ese dandy sin fortuna, no vuelvas, para nosotros estarás muerta». Y ella, ciega de amor, había salido. «Vamos, arriba», dijo Miguel con firmeza, tomándola suavemente por los codos. La levantó como si no pesara nada, aunque el vestido mojado y lleno de barro añadía kilos a su delgada figura. Cuando Elena se puso de pie, el mundo le dio vueltas. Se tambaleó y Miguel tuvo que sostenerla, sus manos firmes en la cintura de ella para evitar que cayera de nuevo. Por un segundo estuvieron muy cerca. Ella pudo olerlo. Olía a heno, a tabaco de pipa y a lluvia seca, un olor terroso, real, completamente opuesto al perfume caro y empalagoso de Ricardo. «Tengo mi carreta ahí delante», dijo él, señalando a unos metros donde una yegua vieja y paciente espantaba moscas con la cola.
No es un carruaje de lujo, pero la llevará lejos de aquí. No puede quedarse bajo este sol. Elena miró hacia el camino que llevaba al pueblo. Volver era impensable. Las miradas, los susurros, la lástima. No podría soportarlo. Pero el camino contrario llevaba a las granjas, al campo abierto, a la nada. ¿Por qué me ayuda?, preguntó ella mirándolo a los ojos por primera vez. Eran oscuros, profundos, con unas arrugas en las esquinas que denotaban que, en algún momento, ese hombre solía sonreír más a menudo. Miguel se quitó el sombrero, revelando un cabello negro con los primeros hilos de plata en las sienes, y lo sostuvo contra su pecho en un gesto de respeto antiguo. «Porque tengo una hija que hoy tendría su edad si la fiebre no se la hubiera llevado junto con su madre». Mintió a medias, o quizás era una verdad que él mismo se contaba para justificar su impulso de protector. Y porque un hombre que deja a una mujer así no es un hombre, es una alimaña. Y aquí en el campo no dejamos que las alimañas ganen. La ayudó a subir al pescante de la carreta. La madera estaba caliente y áspera. Miguel sacó una manta de lana gruesa de la parte trasera, una manta que usaba para cubrir las cajas de verduras en invierno, y se la ofreció. «Cúbrase, no por el frío, sino para que se sienta protegida». Elena aceptó la manta, envolviéndose en ella para ocultar la mancha de barro que cruzaba todo el frente de su vestido de seda, y también para ocultar su propia vergüenza. El vestido, que había costado todos sus ahorros de maestra de escuela, ahora parecía un disfraz grotesco. Miguel chasqueó la lengua y la yegua Lluvia comenzó a andar con un paso lento y rítmico. El traqueteo de las ruedas sobre la tierra compacta llenó el silencio entre ellos. Se alejaron del pueblo, adentrándose en el corazón del valle. El paisaje de Valle Esperanza era hermoso de una manera cruel. Los campos de trigo verdeaban bajo el sol, ajenos a la tragedia humana que viajaba en esa carreta. Pasaron junto a hileras de álamos y arroyos que brillaban como plata líquida. Miguel no le preguntó nada más. No le pidió su nombre, ni quién era el novio, ni qué había hecho para merecer tal desprecio. Simplemente conducía, con la vista fija en el horizonte, dándole a ella el regalo más precioso en ese momento, el silencio sin juicio. Elena, acunada por el movimiento, sintió que la adrenalina del shock empezaba a disiparse, dejando paso a un cansancio infinito. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el marco de madera de la carreta. «Me llamo Elena», susurró, sintiendo que le debía al menos eso. «Miguel», respondió él sin mirarla, pero con un tono que indicaba que la escuchaba atentamente. «Miguel Herrera. Él se iba a casar con la hija del alcalde, Miguel. Me dejó una carta. Una maldita carta». La rabia se filtró en su voz por primera vez, reemplazando a la tristeza. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Miguel apretó las riendas con fuerza, sus nudillos blanqueándose. Conocía a Ricardo Salazar, o al menos conocía a su tipo. Hijos de terratenientes venidos a menos que creían que el mundo les debía pleitesía. «El cobarde muere 1000 veces antes de su muerte, el valiente solo una», citó Miguel, una frase que Isabel solía leerle de sus libros. «Ese hombre ya está muerto por dentro, señorita Elena. Usted está viva, dolida, sí, pero viva». Llegaron a la entrada de la propiedad de Miguel después de casi una hora. No era una hacienda grandiosa como la de los Salazar. Era una granja de trabajo. La casa principal era de piedra y madera, con un porche amplio que necesitaba una mano de pintura, pero que se veía sólido, capaz de aguantar cualquier tormenta. Había un granero rojo, un corral con gallinas picoteando despreocupadas y un huerto que se extendía hacia las colinas. Todo estaba ordenado, pero se notaba la ausencia de una mano femenina. No había flores en el porche, ni cortinas en las ventanas que daban al camino. Era la casa de un hombre que vive para trabajar y trabaja para olvidar. Miguel detuvo la carreta frente al porche.
Esta es mi casa, Elena. No es mucho, pero el techo no tiene goteras y la comida es caliente. Se bajó y dio la vuelta para ayudarla a descender. Cuando Elena puso los pies en la tierra de la granja, sintió una extraña sensación, como si la gravedad allí fuera diferente, más pesada, más real. «¿Qué voy a hacer, Miguel?», preguntó, el pánico volviendo a subir por su garganta al darse cuenta de la realidad. No tenía dinero, no tenía ropa, no tenía familia. «No puedo quedarme aquí. ¿Qué dirá la gente? Usted es un viudo. Yo soy una mujer soltera, abandonada». Miguel la miró fijamente, y por un momento, Elena vio un destello de desafío en sus ojos oscuros. «La gente hablará de todos modos, Elena. Si la dejo en el pueblo, hablarán de su desgracia. Si se queda aquí, hablarán de mi imprudencia. Prefiero que hablen de mí a que la vean a usted sufrir en una pensión de mala muerte o mendigando perdón a una familia que le dio la espalda». Subió los escalones del porche y abrió la puerta principal, que gimió sobre sus bisagras. Se giró hacia ella, que permanecía inmóvil junto a la carreta, una figura blanca y trágica en medio de su patio. «Entre, solo hasta que encuentre su camino. Le prometo que aquí nadie le hará daño. Y le prometo que nadie, nunca más, la hará llorar por sentirse menos de lo que es». Elena miró la oscuridad acogedora del interior de la casa. Luego miró el camino por el que habían venido. Sabía que cruzar ese umbral sellaría su destino a los ojos de la sociedad de Valle Esperanza. Sería la mujer del granjero, la deshonrada. Pero al mirar a Miguel, esperando pacientemente con la puerta abierta, no vio lujuria ni lástima. Vio un refugio. Dio el primer paso hacia la escalera y con él el primer paso hacia una vida que jamás habría imaginado. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Elena? ¿Confiarías en un extraño para salvar tu vida? Si te está gustando esta historia de redención y amor inesperado, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Así no te perderás cómo Elena y Miguel enfrentarán al mundo juntos en los próximos capítulos. El interior de la casa de Miguel olía a encierro y a café viejo. Elena se quedó de pie en el recibidor, abrazada a la manta áspera como si fuera una armadura. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra. Vio una sala espaciosa pero austera, una chimenea de piedra fría y dos sillones de cuero gastado frente a una mesa cubierta de polvo. Era una casa detenida en el tiempo. «La habitación de huéspedes está arriba, la primera a la derecha», dijo Miguel, su voz grave rompiendo la quietud. «Hay sábanas limpias en el armario. El baño está al final». Elena asintió, sintiéndose una intrusa. «Gracias, Miguel. Yo no sé cómo pagarle esto». Miguel colgó su chaqueta en el perchero. «No es un hotel, Elena. No hay cuenta. Solo le pido una cosa. Respete el silencio de esta casa. He vivido tranquilo estos 3 años y no estoy acostumbrado al ruido». La advertencia fue firme. Este hombre había construido muros altos alrededor de su soledad. «Seré invisible», prometió ella en un susurro. Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. La habitación de huéspedes era sencilla, una cama de hierro, una cómoda y una ventana al campo. Elena dejó caer la manta y se miró en el espejo. La imagen que le devolvió la mirada era la de un fantasma. Maquillaje corrido, peinado deshecho y el hermoso vestido de novia endurecido por el barro. Intentó desabotonarse la espalda, pero sus dedos temblaban demasiado. La frustración la venció y se dejó caer al suelo, llorando en silencio para no romper su promesa. Minutos u horas después, unos golpes suaves en la puerta la sobresaltaron. «Elena», la voz de Miguel sonó tranquila. «Le he traído algo. Lo dejaré aquí en el suelo». Al abrir la puerta encontró una pila de ropa doblada y unas botas de trabajo usadas. Una nota con caligrafía angulosa decía: «Eran de mi esposa. Úselos. Ese vestido no sirve para vivir». Eran vestidos sencillos de algodón y blusas que olían a lavanda seca.
Al ponerse una blusa azul, notó que le quedaba grande, pero la tela era suave. Se miró de nuevo. Ya no parecía una novia abandonada, sino una mujer que intentaba sobrevivir. Bajó a la cocina al atardecer. Miguel cortaba verduras en silencio. «Huele bien», dijo ella desde el umbral. «Es estofado», respondió él sin mirarla. «Alimenta». «Puedo ayudar», ofreció Elena tomando un cuchillo. «Necesito hacer algo. Si pienso, me volveré loca». Miguel asintió tras evaluarla brevemente. Trabajaron en silencio, pelando patatas. El único sonido era el roce del cuchillo y el burbujeo de la olla. Fue una tregua tácita. «¿Por qué la ropa huele a lavanda?», preguntó ella de repente. Miguel se detuvo. Ella ponía ramitas de lavanda en los cajones. Decía que traía buenos sueños. El olor no se ha ido del todo. La extraña mucho. Cada día pesa un poco menos, pero el peso nunca desaparece, admitió él. ¿Y usted? ¿Extraña a ese hombre? Elena apretó el mango del cuchillo. Extraño a quien creía que era. Me enamoré de un disfraz, Miguel. Cenaron frente a frente. Mañana iré al pueblo por suministros, dijo Miguel. Necesito que se quede aquí. Si alguien la ve, lo sé, no saldré. Esa noche, Elena durmió arrullada por los sonidos de la casa vieja, sintiéndose terriblemente sola, pero segura por primera vez. A la mañana siguiente, Miguel ya no estaba. Había dejado café y una nota. Vuelvo al mediodía, no abra a nadie. Elena desayunó y, impulsada por la ansiedad, comenzó a limpiar la cocina a fondo, frotando cada rincón hasta que sus manos dolieron. Hacia media mañana, el sonido de un motor la paralizó. Espió por la ventana. Un coche negro y oficial se detuvo frente al porche. De él bajó el señor Valdés, el abogado de su familia. El corazón de Elena se aceleró. «Señorita Morales», gritó el hombre golpeando la puerta. «¡Abra!». Elena retrocedió temblando. «No abra a nadie», había dicho Miguel, pero la culpa pudo más. «Su padre está muy enfermo», mintió Valdés a través de la madera. «El disgusto le ha dado un ataque». Elena abrió la puerta, pálida. «¿Es verdad?». Valdés empujó la puerta y entró con desdén. «Claro que no, niña tonta. Tu padre está furioso. Me envía a recogerte antes de que arrastres más el apellido viviendo con este campesino. Tienes dos opciones, un convento o ser desheredada hoy mismo». «¡Vete!», gritó Elena recuperando un poco de fuerza. «Yo no hice nada malo». «Eres una vergüenza. Vives en concubinato». «¡Fuera de mi casa!», tronó una voz detrás de ellos. Miguel estaba en el porche, con un saco de grano al hombro, que dejó caer con fuerza. Su rostro estaba rojo de ira. «Señor Herrera», dijo Valdés nervioso, «solo vengo a recuperar lo que es de la familia Morales». Miguel se interpuso entre Elena y el abogado, su presencia física llenando la entrada. «Elena no es una propiedad, es una invitada, y en mi casa las visitas no deseadas se marchan». El abogado evaluó la situación y, sabiéndose en desventaja, sacó un documento del maletín y lo tiró a los pies de Elena. «Muy bien, considérese notificada. A partir de hoy, no tiene familia ni herencia, no tiene nada». El coche se alejó levantando polvo. Elena miró el documento, llorando. «Lo siento, Miguel, han venido a insultarte». Miguel recogió el papel y lo rompió en dos. «No, Elena. Han venido a liberarla». Le puso una mano en el hombro, un gesto torpe pero firme. «Ahora ya no tiene que mirar atrás». «¿Y ahora qué?», preguntó ella, sintiendo el vértigo de la libertad absoluta. «Ahora», dijo Miguel mirando hacia el granero, «tenemos que ordeñar a las vacas, y creo que usted tiene manos para aprender». Las primeras semanas en la granja fueron una lección de humildad para Elena. Sus manos, acostumbradas a la tiza y los libros, se llenaron de ampollas. Aprendió que la tierra exige un tributo de sudor antes de dar nada a cambio. Miguel no era un maestro paciente, pero sí justo.
Una tarde, mientras Elena luchaba por quitar malas hierbas bajo un sol inclemente, se mareó y tuvo que apoyarse en la azada. Miguel se acercó y le ofreció su cantimplora. «Beba», ordenó. Elena bebió con avidez. «No sirvo para esto, Miguel», admitió, mirando sus manos sucias. «Soy lenta, estorbo. Quizás mi padre tenía razón y soy una inútil fuera del aula». Miguel se quitó el sombrero. «Nadie nace sabiendo arar, Elena. La tierra es dura, pero usted es más dura de lo que cree». Señaló un brote verde entre los surcos. «¿Ve eso? Es maíz. Hace 2 semanas era una semilla seca en la oscuridad. Tuvo que romperse para crecer. Usted está en ese proceso. Se está rompiendo, sí, pero eso significa que está a punto de brotar». Las palabras se quedaron con ella. Romperse para crecer. Esa noche, tras la cena, Elena se armó de valor. «Miguel, he visto los libros de contabilidad, están desordenados. Hay facturas sin registrar, sé de números, podría organizarlos». Miguel se tensó. Odiaba el papeleo. «Si quiere perder el tiempo, hágalo». Al día siguiente, Elena organizó las cuentas con una concentración febril. Cuando Miguel volvió al mediodía, la mesa estaba despejada. «El almacén le ha estado cobrando de más por el pienso», explicó ella, señalando el libro. «Y tiene 3 facturas de lana sin cobrar». «¿Cuánto dinero?», preguntó él, inclinándose. «Suficiente para reparar el techo del granero y comprar semillas nuevas». Miguel la miró, y por primera vez, Elena vio admiración en su rostro. «Gracias», dijo sincero. «Parece que no es inútil después de todo, maestra». Ese triunfo cambió la dinámica. Ya no era caridad, era una sociedad. Elena transformó la casa lúgubre en un hogar, abriendo cortinas y poniendo flores silvestres en la mesa. Miguel aceptó el cambio en silencio, apartando el salero para dejar espacio al jarrón, pero el mundo exterior no daba tregua. Un domingo, Miguel decidió ir al mercado y Elena insistió en acompañarlo. «Sabe lo que pasará si va», advirtió él. «Que hablen, no me esconderé más». Entrar al pueblo fue caminar sobre brasas. Las matronas cuchicheaban y los hombres miraban con desprecio. «Ahí va la novia fugitiva», susurraban. Elena mantuvo la vista al frente, con Miguel a su lado como un escudo. En el puesto de telas, doña Rosa la atendió con frialdad. «Son 10 pesos el metro», dijo, doblando el precio habitual. «El precio marcado es 5», reclamó Elena. «Para mujeres decentes es 5, para las otras, 10». Elena sintió lágrimas de rabia, pero una mano grande golpeó el mostrador. «Nos llevaremos 3 metros», dijo Miguel con voz peligrosa. «A 5 pesos. O hablaré con el alcalde sobre su balanza trucada, Rosa». La mujer palideció y cobró lo justo. Al salir, Miguel guió a una temblorosa Elena hacia un banco. «Lo hizo bien», dijo él. «Odian lo que no entienden, Elena. Odian verla libre». En ese momento, un carruaje lujoso se detuvo. Ricardo Salazar bajó, riendo con amigos, pero su risa murió al verlos. Se acercó con arrogancia. «Vaya, vaya», dijo con sorna. «Veo que has caído bajo, querida, de casi ser la señora de Salazar a esto». Elena se levantó, furiosa. «Estoy donde merezco estar, lejos de ti. No te engañes, eres mercancía dañada. Solo este pobre diablo te recoge por lástima». Miguel se interpuso, desplegando toda su altura. «Mida sus palabras, Salazar. Aquí no lo protege el dinero de su papá». «¿Me vas a pegar, granjero?», desafió Ricardo retrocediendo. «Hazlo y te haré arrestar». «No voy a ensuciarme las manos con basura», respondió Miguel con una calma aterradora. «Pero si vuelve a acercarse a ella, descubrirá que el campo tiene formas de enseñar respeto que no salen en sus libros». Ricardo vio la determinación letal en los ojos de Miguel y sintió miedo. Escupió al suelo y se marchó en su carruaje, humillado ante sus amigos. «Gracias», susurró Elena cuando se alejaron. «No me las dé», dijo Miguel tenso. «Ricardo es orgulloso.
No perdonará esta humillación. Esto apenas empieza. Volvieron a la granja en silencio, pero algo había cambiado irrevocablemente. Ya no eran dos extraños. Eran aliados en una guerra contra el mundo. Y mientras el sol se ponía, Elena se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía miedo del futuro. Tenía miedo por Miguel, pero no de estar a su lado. El verano dio paso a un otoño prematuro y violento. Las nubes de tormenta se acumulaban sobre las montañas como ejércitos grises listos para la batalla, y el viento traía un olor a tierra mojada y electricidad. Para Miguel, este clima significaba una carrera contra el tiempo. La cosecha de maíz debía recogerse antes de que las lluvias la pudrieran. Elena se había convertido en una sombra indispensable en la granja. Ya no le salían ampollas tan fácilmente, y su piel había adquirido un tono dorado por el sol. Había dejado de ser la señorita Morales, para convertirse simplemente en Elena, la mujer que llevaba la contabilidad mejor que el banco, y que podía distinguir un huevo fresco de uno pasado con solo mirarlo. Pero con la intimidad del trabajo compartido venía una tensión nueva, sutil y peligrosa. Una tarde, mientras clasificaban manzanas en el porche, sus manos se rozaron al alcanzar la misma fruta. Ambos se retiraron como si hubieran tocado fuego. «Lo siento», murmuró Elena, bajando la vista. «No importa», dijo Miguel bruscamente, levantándose para ir a buscar más cajas. Elena lo vio alejarse con una mezcla de frustración y anhelo. Miguel era amable, protector y noble, pero había levantado un muro invisible alrededor de su corazón. Hablaba de cosechas, de reparaciones y de clima, pero nunca de lo que sentía. Y ella, marcada por la traición de Ricardo, tenía demasiado miedo para intentar derribar ese muro. Esa noche, la tormenta estalló con una furia bíblica. Los truenos sacudían los cimientos de la casa y la lluvia golpeaba el techo de chapa como 1000 martillos. Elena estaba en su habitación, intentando leer a la luz de una lámpara de aceite, cuando oyó un golpe fuerte abajo. Bajó corriendo las escaleras. La puerta principal se había abierto de golpe por el viento y la lluvia entraba a raudales en el recibidor. Miguel estaba allí, luchando para cerrarla contra la fuerza del vendaval. «¡Ayúdeme!», gritó él, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Elena corrió a su lado y empujó con todo su peso. Juntos, hombro con hombro, lograron cerrar la pesada puerta y echar el cerrojo. Quedaron jadeando en la oscuridad del pasillo, empapados por la lluvia que había entrado. El camisón de Elena se le pegaba al cuerpo, y la camisa de Miguel era una segunda piel transparente. Hubo un momento de silencio eléctrico, más cargado que la tormenta afuera. Miguel la miró, y en sus ojos oscuros, Elena vio el hambre que él tanto se esforzaba por ocultar. «Debería subir a secarse», dijo él, su voz ronca. «No quiero estar sola arriba. Tengo miedo de los truenos», admitió ella, una verdad a medias. Tenía miedo, sí, pero no de la tormenta. Miguel asintió lentamente. «Vamos a la cocina. La estufa sigue caliente». Se sentaron frente al fuego moribundo, envueltos en mantas. Miguel preparó té de hierbas. «Ricardo odiaba las tormentas», dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Se escondía en la biblioteca y bebía brandy hasta que pasaban. Decía que el ruido era vulgar. Miguel sopló su taza de té. «El ruido es la vida, Elena. El silencio absoluto es la muerte. Esta tormenta riega los campos. Da miedo, pero es necesaria. Usted no le tiene miedo a nada, ¿verdad?» Miguel soltó una risa amarga. «Le tengo miedo a muchas cosas. Le tengo miedo a olvidar la voz de Isabel. Le tengo miedo a que esta granja quiebre y perder la tierra de mis abuelos. Y...» se detuvo mirándola fijamente. «Le tengo miedo a usted». «¿A mí?» Elena se sorprendió tanto que casi derrama su té. «A lo que usted me hace sentir. A la esperanza. Es peligrosa, Elena. La esperanza duele más que la soledad cuando se pierde».
Elena dejó la taza en la mesa y se acercó un poco más a él. La soledad es segura, Miguel, pero es fría. Yo también tengo miedo. Miedo de confiar. Miedo de ser tonta otra vez. Pero aquí, con usted, el miedo es diferente. Se siente como vértigo, como estar al borde de algo grande. Antes de que Miguel pudiera responder, un relámpago iluminó la cocina, seguido de un trueno ensordecedor. La luz se fue por completo. En la oscuridad, la mano de Miguel buscó la de ella. Fue un toque tentativo, una pregunta muda. Elena entrelazó sus dedos con los de él, respondiendo con un sí silencioso. No se besaron, no esa noche, pero se quedaron así, tomados de la mano frente al fuego, mientras la tormenta rugía afuera, derribando ramas y caminos, pero incapaz de tocar la paz frágil que nacía dentro de esa cocina. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un mundo lavado y brillante, pero la paz duró poco. Mientras inspeccionaban los daños en el granero, un vecino, don Anselmo, llegó a caballo con cara de preocupación. «Miguel, tienes que venir al pueblo. Hay rumores feos». «Siempre hay rumores, Anselmo. No como estos. Dicen que robaste, que secuestraste a la chica Morales y que estás extorsionando a su familia. El alcalde ha convocado una reunión en el ayuntamiento. Ricardo Salazar está ahí, agitando a la gente». Elena palideció. «Es mentira. Todo es mentira». «Lo sé, hija», dijo Anselmo con lástima, «pero Ricardo tiene la lengua de plata y el bolsillo lleno de oro. La gente está empezando a creerle. Dicen que van a venir aquí a rescatarte». Miguel apretó la mandíbula. «No van a poner un pie en mi tierra». «Miguel, son muchos», advirtió Anselmo, «y están armados con indignación moral, que es más peligrosa que las escopetas. Si vienen, no podrás pararlos solo». Elena miró a Miguel. Vio al hombre que le había dado un hogar cuando nadie más lo hizo, al hombre que le había confesado su miedo a la esperanza la noche anterior. No iba a permitir que lo destruyeran por su culpa. «Iré yo», dijo ella con firmeza. «No», gritó Miguel. «Eso es lo que él quiere, humillarla de nuevo. No voy a dejar que quemen su granja, Miguel. Iré al pueblo y les diré la verdad, cara a cara». Miguel la agarró por los hombros. «Si va, voy con usted. No la dejaré sola en la boca del lobo». «Entonces vamos juntos», dijo Elena, sintiendo una fuerza nueva nacer en su pecho. «Que nos vean, que vean que no tenemos nada que ocultar». Subieron a la carreta, esta vez no como un salvador y una víctima, sino como iguales marchando hacia la batalla. El camino al pueblo estaba lleno de barro y ramas caídas, obstáculos que la tormenta había dejado, pero que parecían presagios de lo que les esperaba. Cuando llegaron a la plaza principal, el ambiente era denso. Un grupo de hombres estaba reunido frente a la alcaldía, con Ricardo en el centro, gesticulando con vehemencia. Al ver llegar la carreta de Miguel, se hizo un silencio sepulcral. Elena bajó de la carreta con la cabeza alta, ignorando las miradas hostiles. Llevaba el vestido sencillo de algodón y las botas de trabajo, pero caminaba con más realeza que cualquier reina. «Aquí estoy, Ricardo», dijo, su voz clara resonando en la plaza. «Deja de mentirle a esta gente. Nadie me tiene secuestrada. Estoy aquí porque este hombre», señaló a Miguel, «tuvo la decencia que a ti te faltó». Ricardo sonrió, una sonrisa de depredador que sabe que la trampa está lista. «Pobrecita», dijo con falsa compasión, «el síndrome de Estocolmo es terrible. Amigos, ven lo que les digo, le ha lavado el cerebro, pero no te preocupes, Elena, hemos venido a salvarte de ti misma». La multitud murmuró, dividida entre la duda y la influencia de Ricardo. Miguel dio un paso al frente, poniéndose al lado de Elena. «El único que necesita salvación aquí es usted, Salazar, salvación de su propia podredumbre». El desafío estaba lanzado. En medio de la plaza, bajo la mirada de todo el pueblo, la batalla por la verdad y por el futuro de Elena y Miguel acababa de comenzar. La plaza estaba hirviendo.
un caldero de murmullos y miradas acusadoras. Elena y Miguel se abrieron paso hacia el centro, sintiendo cómo el aire pesaba como una manta mojada. Ricardo Salazar sonreía desde la escalinata de la alcaldía, flanqueado por el alcalde y el cura del pueblo, figuras que otorgaban una falsa legitimidad a su teatro. «Silencio», ordenó el alcalde, levantando las manos. La multitud obedeció a regañadientes. «Estamos aquí porque hay acusaciones graves contra el señor Herrera, secuestro, extorsión y comportamiento inmoral». Miguel dio un paso adelante, su voz firme cortando el aire. «No hay secuestro si la puerta está abierta. Elena puede irse cuando quiera». «¿Irse?», intervino Ricardo con voz suave. «¿A dónde, Miguel? ¿Al barro del camino donde la encontraste? Te aprovechaste de su desesperación para llevarla a tu cueva. Me dio un hogar cuando tú me diste la espalda», dijo Elena. Su voz temblaba de ira, no de miedo. «Cuando me dejaste tirada como basura». «Lo hice por tu bien, querida», replicó Ricardo, con esa condescendencia que ahora le revolvía el estómago a Elena. «Sabía que no encajarías en mi mundo, pero eso no significa que debas caer tan bajo. Mira cómo te tiene vestida, como una criada». La gente comenzó a murmurar de nuevo. Elena miró su ropa sencilla, sus manos trabajadas. Por un segundo, la vergüenza antigua intentó volver, pero entonces sintió la presencia sólida de Miguel a su lado. Él no la miraba con lástima, sino con orgullo. «Esta ropa», dijo Elena levantando la cabeza, «está limpia y pagada con trabajo honesto, algo que tú no conoces, Ricardo». El cura, un hombre anciano y severo, carraspeó. «Hija mía, el trabajo es noble, pero la convivencia, sin el sacramento, es pecado. Estás viviendo en pecado bajo el techo de un viudo». «El pecado, padre», respondió Miguel, mirando directamente a los ojos del sacerdote, «es abandonar a una mujer en el altar. El pecado es la hipocresía de los que vienen a misa los domingos y destruyen vidas los lunes». Un silencio atónito cayó sobre la plaza. Nadie le hablaba así al cura. Ricardo, viendo que perdía el control de la narrativa, cambió de táctica. Sacó un papel doblado de su bolsillo. «Palabras bonitas, granjero, pero los hechos son hechos. Tengo aquí una declaración jurada de un testigo que vio cómo forzabas a Elena a subir a tu carreta ese día. Y tengo denuncias de que has estado robando agua del canal municipal para tus cultivos ilegales. Era una mentira descarada, pero construida con la maestría de quien sabe manipular el miedo. El robo de agua era un delito grave en tiempos de sequía». «Eso es falso», gritó Miguel. «¿Lo es?». Ricardo se volvió hacia la multitud. «¿Vamos a dejar que un criminal nos dé lecciones de moral? Exijo que el sheriff registre su granja ahora mismo». La multitud, agitada por Ricardo, comenzó a gritar: «¡Justicia! ¡Que registren!». El sheriff, un hombre cansado que solo quería evitar problemas, se adelantó. «Tendré que ir, Miguel. Es el procedimiento». Miguel apretó los puños. Sabía que si entraban en su granja encontrarían pruebas plantadas. Ricardo no jugaba limpio. En ese momento Elena dio un paso al frente, poniéndose entre el sheriff y Miguel. «Si van a juzgar a alguien, júzguenme a mí. Yo fui quien decidió quedarse. Yo soy la pecadora. Dejen a Miguel en paz». Ricardo se rió, una risa fría y metálica. «Qué tierna. La mártir. Muy bien. Si tanto quieres protegerlo, te daré una opción. Vuelve conmigo ahora. Admitiré que fue un malentendido y retiraré los cargos contra tu granjero. O quédate y verás cómo pierde todo lo que tiene. Su tierra, su libertad, todo». Elena sintió que el mundo se detenía. Era un jaque mate. Si se quedaba, destruía a Miguel. Si se iba, se destruía a sí misma. Miró a Miguel. Él la miraba con una súplica muda. «No lo hagas». Pero Elena sabía que no podía vivir con la culpa de arruinar la vida del hombre que la había salvado. «Está bien», dijo ella con la voz muerta. «Iré, pero deja a Miguel en paz». «No,
bramó Miguel, intentando agarrarla del brazo. Elena se soltó suavemente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su decisión era firme. «Es lo único que puedo hacer para pagarte, Miguel. Gracias por todo». Se dio la vuelta y caminó hacia Ricardo, sintiendo que cada paso le arrancaba un pedazo de alma. Ricardo la tomó del brazo con una posesividad triunfal y la subió a su carruaje. Mientras el carruaje se alejaba, Elena no miró atrás. No podía soportar ver la derrota en los ojos de Miguel. La plaza se quedó en silencio, viendo cómo el drama terminaba. Miguel se quedó solo en medio del polvo, con los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Había perdido, o eso creía todo el mundo, pero dentro de él algo se había roto, liberando una furia fría y calculadora que Ricardo Salazar pronto lamentaría haber despertado. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al sacrificarse por Miguel? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres saber cómo Miguel luchará para recuperarla, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. La venganza apenas comienza. La mansión de los Salazar era todo lo que la granja de Miguel no era: opulenta, fría y llena de ecos vacíos. Elena fue instalada en una habitación que parecía más una celda de lujo que un dormitorio de invitados. Había sedas en las ventanas y alfombras persas en el suelo, pero la puerta se cerraba con llave desde afuera cada noche. Ricardo cumplió su palabra de retirar los cargos contra Miguel, pero su victoria se sentía incompleta. Elena estaba allí, sí, pero era un cascarón vacío. Se movía por la casa como un autómata, respondiendo con monosílabos y evitando su mirada. No había rastro de la mujer desafiante de la plaza, ni de la trabajadora incansable de la granja. «Deberías sonreír más», le dijo Ricardo una noche durante la cena, mientras cortaba un trozo de carne sangrante. «Te he salvado de la miseria. Te he devuelto tu posición». Elena levantó la vista de su plato intacto. «Me has traído a una prisión, Ricardo. No confundas posesión con salvación». Ricardo soltó el cuchillo con estrépito. «Sigues pensando en él, ¿verdad? En ese campesino sucio. ¿Qué te dio él que yo no pueda darte? ¿Barro? ¿Sudor? Me dio dignidad», respondió Elena con una calma que lo enfureció más que cualquier grito. «Y me dio la verdad. Tú vives en un mundo de mentiras doradas. Mientras tanto, en la granja, el silencio era ensordecedor. Miguel trabajaba de sol a sol, intentando agotar su cuerpo para que su mente dejara de pensar. Pero cada rincón de la casa le recordaba a Elena. El jarrón con flores secas en la mesa, los libros de contabilidad ordenados, el olor fantasma a lavanda que ahora se mezclaba con el de ella. Don Anselmo lo encontró una tarde reparando el tejado con una furia innecesaria. «Te vas a matar si sigues así, muchacho», le gritó desde abajo. Miguel bajó la escalera, secándose el sudor. «Es mejor que quedarse quieto, Anselmo. Si me quedo quieto, iré al pueblo y le prenderé fuego a esa mansión». «Eso no la ayudará», dijo el viejo vecino poniéndole una mano en el hombro. «Elena se sacrificó para salvarte. Si te conviertes en un criminal, su sacrificio no valdrá nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejarla allí? Sé que no es feliz, sé que es una prisionera. No, luchas, pero no con puños ni con fuego, luchas con la verdad. Ricardo tiene secretos, Miguel. Hombres como él siempre tienen cadáveres en el armario». Esa noche, Miguel no durmió. Se sentó frente a la chimenea apagada, recordando las palabras de Elena sobre los libros de contabilidad. «Los números no mienten», había dicho ella. Si Ricardo era corrupto moralmente, probablemente también lo era financieramente. Al amanecer, Miguel se vistió con su mejor traje, el que usaba para los funerales y las bodas, y se dirigió al pueblo. No fue a la mansión Salazar, fue al banco y luego a la oficina de registros de la propiedad. Elena, mientras tanto, descubrió que su jaula tenía barrotes más débiles de lo que parecía. Una de las criadas, una joven llamada Clara,
Se le acercó mientras limpiaba su habitación. «Señorita Elena», susurró, mirando hacia el pasillo con nerviosismo. «Mi hermano trabaja en el establo. Dice que el señor Herrera estuvo en el pueblo preguntando cosas». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Qué cosas?» «Cosas sobre las tierras del señor Ricardo y sobre el agua». Elena entendió al instante. Miguel no se había rendido. Estaba buscando un arma para liberarla. Sintió una oleada de esperanza tan fuerte que tuvo que sentarse. «Clara, necesito que hagas algo por mí. Es peligroso». La chica asintió, con los ojos muy abiertos. «El señor Ricardo es malo, señorita. Trata mal a los caballos y a las personas. Lo haré». Esa misma tarde, Miguel recibió un mensaje. No era una carta, sino un papel arrugado envuelto en una piedra que alguien lanzó al porche de su casa. Al desdoblarlo, reconoció la letra de Elena apresurada y temblorosa. «Busca en los registros de 1915. La presa vieja. Ricardo no es dueño del agua que vende. Elena». Miguel leyó la nota una y otra vez. La presa vieja. Era un rumor antiguo. Una historia de tierras comunales que la familia Salazar se había apropiado misteriosamente hace años. Si Elena tenía razón, Ricardo no solo era un matón, era un estafador que había estado robando al pueblo entero durante años. Miguel ensilló a lluvia y cabalgó hacia las montañas, hacia las ruinas de la vieja presa. Lo que encontró allí, oculto bajo la maleza y años de negligencia, confirmaba sus sospechas. Un desvío ilegal del cauce del río, una obra de ingeniería secreta que alimentaba las tierras de los Salazar, mientras dejaba secas las de los vecinos más pobres. Era la prueba que necesitaba, pero tener la prueba y usarla eran dos cosas diferentes. Ricardo controlaba al alcalde y al sheriff. Miguel necesitaba algo más fuerte que la justicia local. Necesitaba un escándalo que ni todo el oro de los Salazar pudiera tapar. Al regresar a la granja, Miguel miró hacia el valle, hacia las luces distantes de la mansión donde Elena dormía prisionera. «Aguanta un poco más», susurró al viento. «Voy a por ti, y esta vez no voy a pedir permiso». Con la prueba del desvío ilegal del agua en su poder, Miguel sabía que tenía una bomba de relojería en las manos. Pero una bomba mal colocada podía explotarle en la cara. Necesitaba aliados, y en Valle Esperanza el miedo a los Salazar era una niebla espesa que cubría la valentía de la gente. Decidió acudir a la única persona en el pueblo que tenía tanto que perder como él, pero que gozaba de una autoridad intocable. El doctor Arriaga. El médico era un hombre de ciencia y principios que había atendido a Isabel en sus últimos días y que nunca había cobrado un centavo a Miguel cuando las cosechas fueron malas. «Es una acusación grave, Miguel», dijo el doctor, ajustándose las gafas mientras examinaba los bocetos y notas que Miguel había tomado en la presa vieja. «Si esto es cierto, Ricardo ha estado estrangulando la economía del valle para engordar la suya». «Es cierto. Lo vi con mis propios ojos. Y Elena me dio la pista. Ella está ahí dentro, doctor, arriesgándose para enviarme esto». El doctor suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. «Esa muchacha tiene más coraje que medio pueblo junto. Bien, el alcalde no hará nada. Está en el bolsillo de Ricardo. Pero el gobernador viene la próxima semana para la fiesta de la cosecha. Ricardo planea anunciar su reconciliación con Elena y su futura boda en ese evento». Miguel sintió una punzada de celos y rabia, pero la reprimió. Ese será su escenario, y también será su tumba. Necesito entrar en esa fiesta, doctor. Mientras tanto, en la mansión, la presión sobre Elena aumentaba. Ricardo había contratado costureras para confeccionar un nuevo ajuar, ignorando las protestas silenciosas de ella. «El blanco te queda bien», dijo él, observándola mientras le probaban un vestido de seda. «Esta vez, la boda será perfecta, sin huidas, sin dramas campesinos». «No me casaré contigo, Ricardo», dijo Elena mirando su reflejo como si fuera una extraña.
Puedes obligarme a estar aquí, pero no puedes obligarme a decir sí. Ricardo se acercó y despidió a las costureras con un gesto. Cuando estuvieron solos, su máscara de novio amable cayó. No seas ingenua. Si me rechazas frente al gobernador, tu querido granjero sufrirá un accidente. Un incendio en el granero, tal vez, o una caída desafortunada de su caballo. Tú decides, Elena, tu libertad o su vida. Elena sintió el frío del chantaje calarle los huesos. Sabía que Ricardo era capaz de eso y más. Lo odio, susurró. El odio es mejor que la indiferencia, respondió él, acariciándole la mejilla con un gesto posesivo. Al menos es una pasión. Esa noche, Elena lloró hasta quedarse dormida, sintiéndose más atrapada que nunca. Pero en la madrugada, un ruido en la ventana la despertó. Era Clara, la criada, lanzando piedritas al vidrio. Elena abrió la ventana con cuidado. «Señorita», susurró Clara desde el jardín, «un hombre le manda esto. Dice que tenga fe». Clara lanzó un pequeño objeto envuelto en tela. Elena lo atrapó al vuelo. Al desenrollarlo, encontró una ramita seca de lavanda atada con un hilo rojo. El corazón de Elena saltó. Era el mensaje de Miguel: lavanda, buenos sueños, protección, y el hilo rojo, una promesa. No estaba sola. Él venía. Los días siguientes pasaron en un borrón de preparativos frenéticos. El pueblo se engalanaba para la visita del gobernador, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Miguel, con la ayuda discreta del doctor Arriaga y de don Anselmo, preparaba su propia bienvenida. Copiaron los documentos del registro, tomaron fotografías de la presa desviada, una novedad tecnológica que el doctor poseía, y redactaron un informe detallado. La noche antes de la fiesta, Miguel subió a la colina que dominaba el valle. Desde allí podía ver las luces de la mansión Salazar brillando como una joya maligna en la oscuridad. «Mañana se acaba el miedo», juró al viento nocturno. «Mañana, Elena, volvemos a casa». Pero el destino tenía una última carta cruel. Al bajar de la colina, Miguel encontró su camino bloqueado por 3 hombres a caballo. Eran los capataces de Ricardo, hombres conocidos por su brutalidad. «El patrón dice que te has estado moviendo mucho, granjero», dijo el líder, escupiendo tabaco. «Dice que necesitas un descanso». Miguel no llevaba armas, solo su astucia y la fuerza de sus manos trabajadoras. «Díganle a su patrón que no descansaré hasta verlo hundido». «Lástima», dijo el hombre sacando un garrote. «Tendremos que obligarte». Se lanzaron sobre él. Miguel luchó con la ferocidad de un animal acorralado, derribando a uno de los caballos y golpeando al líder en la mandíbula. Pero eran 3 contra 1. Un golpe seco en la nuca lo mandó al suelo, y la oscuridad lo envolvió antes de que pudiera siquiera gritar el nombre de Elena. Lo último que oyó fue la risa de los hombres y el sonido de sus costillas al romperse bajo una bota pesada. «Déjenlo ahí, que los coyotes terminen el trabajo». Miguel quedó tendido en el camino, sangrando e inconsciente, mientras el sol comenzaba a despuntar sobre el día que debía ser su victoria. El dolor fue lo primero que despertó a Miguel. Un dolor agudo y punzante que le recorría todo el costado izquierdo y le martilleaba la cabeza. Abrió un ojo, hinchado y pegajoso por la sangre seca. El sol estaba alto, demasiado alto. Había perdido horas preciosas. Intentó moverse, pero un gemido involuntario escapó de sus labios. Estaba tirado en una zanja al borde del camino, cubierto de polvo y moscas. Elena. El nombre fue un chispazo que encendió su voluntad. No podía quedarse ahí. Hoy era la fiesta. Hoy Ricardo sellaba su destino. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró fuera de la zanja. Cada respiración era una tortura. Probablemente tenía costillas rotas. Su caballo, Lluvia, había huido durante la pelea, o se lo habían llevado. Tenía que caminar.
Mientras tanto, en la plaza del pueblo, la música de la banda municipal intentaba tapar la tensión en el aire. Banderines de colores adornaban los postes y mesas largas con comida se extendían frente a la alcaldía. El gobernador, un hombre corpulento con bigote encerado, saludaba a la gente con una sonrisa ensayada. A su lado, Ricardo Salazar lucía impecable, irradiando triunfo. Elena estaba sentada a su derecha, pálida como la cera, vestida con un traje de seda azul que resaltaba su tristeza. Sus ojos buscaban entre la multitud, desesperados, esperando ver una figura alta y familiar. Pero Miguel no aparecía. «No va a venir, querida», susurró Ricardo al oído, apretándole la mano con fuerza. Probablemente ya entendió que no puede ganar. O tal vez tuvo un accidente. El corazón de Elena se heló. Accidente. La palabra resonó con la amenaza implícita de la noche anterior. «Si le has hecho algo», comenzó ella. «Sonríe», la interrumpió él. «El gobernador nos está mirando». Miguel avanzaba por el camino, tambaleándose como un borracho. Su camisa estaba hecha jirones y su rostro era una máscara de hematomas. Un carro de heno pasó a su lado. El conductor, un anciano que apenas veía, frenó al ver al espantapájaros en el camino. «¡Santo Dios!», exclamó el viejo al reconocerlo. «Miguel Herrera, ¿qué te ha pasado, hijo?» «Lléveme al pueblo», jadeó Miguel, aferrándose a la rueda del carro. Rápido, en la plaza el momento había llegado. El alcalde subió al estrado improvisado. «Ciudadanos de Valle Esperanza, hoy celebramos no solo nuestra cosecha, sino también el amor. Nuestro estimado Ricardo Salazar tiene un anuncio importante». Ricardo se levantó, arrastrando a Elena consigo. La multitud aplaudió, algunos por convicción, otros por miedo, y muchos simplemente porque la comida era gratis. «Gracias, amigos», dijo Ricardo con su voz de orador. «Hoy quiero anunciar que Elena Morales y yo hemos superado nuestros malentendidos. El amor verdadero siempre triunfa. Nos casaremos el próximo mes». Elena sintió que el aire le faltaba. Quería gritar, decir que era mentira, pero la amenaza sobre la vida de Miguel le cerraba la garganta. Miró al doctor Arriaga entre el público. El médico tenía el rostro serio, preocupado. Él también esperaba a Miguel, y Miguel no estaba. «¿No tienes nada que decir, Elena?», preguntó el gobernador jovialmente. Elena abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Ella está emocionada», intervino Ricardo rápidamente. «La felicidad la ha dejado sin palabras». De repente, un murmullo comenzó en la parte trasera de la plaza. La gente se apartaba, abriendo paso a algo o a alguien. El carro de heno se detuvo bruscamente y una figura descendió de él, casi cayendo. «Yo sí tengo algo que decir». La voz de Miguel sonó rota, pero resonó con la fuerza de un trueno. Un grito ahogado recorrió la multitud. Parecía un muerto viviente, sangre, tierra, ropa desgarrada, pero sus ojos ardían con una luz inquebrantable. «¡Miguel!». El grito de Elena fue puro alivio y terror. Ricardo palideció. Sus matones le habían asegurado que el granjero no se levantaría en días. «¡Saquen a ese borracho de aquí!», ordenó Ricardo a sus guardias. «¡Nadie me toca!», rugió Miguel, sacando de su bolsillo interior el fajo de documentos manchados de su propia sangre. «Señor gobernador, vengo a denunciar un crimen. No un crimen de amor, sino un robo. Un robo a todo este pueblo». El gobernador frunció el ceño, intrigado por el espectáculo. «Déjenlo hablar», ordenó, deteniendo a los guardias de Ricardo con un gesto. Miguel avanzó hacia el estrado, cada paso un triunfo sobre el dolor. Ricardo Salazar no es un novio arrepentido, es un ladrón. Lanzó los documentos y las fotografías sobre la mesa del gobernador. Ha desviado el agua del río comunal durante 5 años. Ha secado las tierras de mis vecinos para regar las suyas.
Y ha secuestrado a esta mujer, señaló a Elena, chantajeándola con matarme si no se casaba con él. Bueno, Ricardo, aquí estoy. No me mataste. Y ahora todo el mundo sabe quién eres. El gobernador tomó las fotografías. Su rostro pasó de la curiosidad a la ira. El desvío de aguas era un delito federal, algo que ni siquiera él podía ignorar sin mancharse. ¿Es esto cierto, Salazar?, preguntó con voz gélida. Ricardo, acorralado, perdió la compostura. Son mentiras. Es un montaje de este campesino resentido. Elena, diles que me amas. Todos los ojos se volvieron hacia Elena. Era su momento. Ya no había amenazas que valieran. Miguel estaba vivo. Estaba allí, luchando por ella. Elena se soltó de la mano de Ricardo como si quemara. Se irguió, recuperando cada gramo de la dignidad que le habían intentado robar. «No te amo, Ricardo», dijo, y su voz sonó clara y fuerte. «Te desprecio. Miguel dice la verdad. Me has tenido prisionera. Y todo lo que tienes, todo tu oro y tu poder, no vale ni una sola gota de la sangre de este hombre honesto». La plaza estalló. Los gritos de indignación de la gente, que durante años habían sufrido la sequía sin saber la causa, ahogaron las protestas de Ricardo. «¡Arréstenlo!», ordenó el gobernador, dándose cuenta de hacia dónde soplaba el viento político. Ricardo intentó huir, pero la multitud, esa misma multitud que antes le temía, le cerró el paso. Era el fin de su reinado de miedo. Miguel, al ver que Elena estaba a salvo, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. El dolor finalmente cobró su precio, y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, pero antes de tocar la tierra, unos brazos lo rodearon. Elena estaba allí, sosteniéndolo, llorando, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Te tengo», susurró ella, besando su frente sucia y ensangrentada. «Te tengo, Miguel. Ya todo pasó. Volvamos a casa», murmuró él antes de desmayarse, esta vez en la paz de saberse victorioso. La caída de Ricardo Salazar fue tan rápida y estrepitosa como su ascenso había sido injusto. El gobernador, deseoso de desvincularse del escándalo, ordenó una auditoría completa de las propiedades de los Salazar. Se descubrieron fraudes, sobornos y deudas ocultas que llevaron a la bancarrota a la familia en cuestión de semanas. Ricardo huyó del pueblo una noche sin luna, llevándose lo poco que pudo esconder, dejando atrás su honor y su apellido en ruinas. Pero en la granja de Miguel Herrera, el tiempo parecía moverse a otro ritmo, uno marcado por la lenta y dolorosa recuperación de su dueño. Miguel pasó 2 semanas en cama, atendido día y noche por el doctor Arriaga, y sobre todo por Elena. Tenía 3 costillas rotas y contusiones severas, pero la herida más profunda, la del miedo a perderla, estaba sanando mejor que ninguna. Elena se convirtió en la guardiana feroz de su descanso. No permitía visitas largas y administraba la granja con una eficiencia que asombraba a los vecinos. Aquellos que antes la llamaban la querida, ahora se quitaban el sombrero al verla pasar. Su valentía en la plaza había borrado cualquier mancha de su reputación. Ahora era la señora Elena, aunque aún no hubiera anillo en su dedo. Una tarde, cuando Miguel finalmente tuvo fuerzas para sentarse en el porche, envuelto en mantas, miró sus campos. El maíz estaba alto y dorado, listo para la cosecha. «He contratado a 2 peones para ayudar con la recolección», le informó Elena, trayéndole una taza de caldo. «Don Anselmo nos prestó su maquinaria. No perderemos nada». Miguel la observó. Llevaba el pelo recogido en una trenza práctica y sus manos tenían nuevas callosidades, pero nunca la había visto tan hermosa. «Me has salvado la vida 2 veces, Elena», dijo él con voz ronca. «Una vez de la soledad y otra de la ruina». «Estamos a mano», respondió ella sentándose a su lado en la mecedora. «Tú me diste un lugar en el mundo cuando yo no tenía ninguno». El silencio entre ellos era cómodo, lleno de palabras no dichas que ya no necesitaban decirse.
Pero había una conversación pendiente, una que flotaba en el aire como el polen de primavera. «Mi familia me escribió», dijo Elena de repente mirando sus manos. «Mi padre. Dice que se equivocó, que quiere verme». Miguel sintió un nudo en el estómago. «¿Vas a ir?» «No lo sé. Parte de mí quiere perdonarlos. Son mis padres, al fin y al cabo, pero otra parte, la parte que ha crecido aquí, contigo, sabe que el perdón no significa volver atrás». Miguel extendió su mano y cubrió la de ella. «La familia no es solo sangre, Elena. Es quien se queda cuando todo se derrumba. Ve a verlos si lo necesitas, pero recuerda dónde está tu hogar». «Lo sé», susurró ella, apretando sus dedos. «Mi hogar está donde las botas se llenan de barro y la ropa huele a lavanda». Días después, Elena fue a la casa de sus padres. No fue como la hija pródiga suplicando perdón, sino como una mujer adulta que ofrece una rama de olivo. La reunión fue tensa pero necesaria. Su padre, envejecido por la vergüenza pública del escándalo Salazar, al que había apoyado ciegamente, apenas pudo mirarla a los ojos. Su madre lloró. Elena les dijo que los perdonaba, pero que su vida ya no les pertenecía. Al volver a la granja al atardecer, encontró a Miguel intentando caminar sin bastón por el jardín. «¡Miguel!», le riñó ella, corriendo a ayudarlo. «El doctor dijo que...». «El doctor no sabe que tengo prisa», la interrumpió él, con una sonrisa traviesa que le quitaba 10 años de encima. «Tengo prisa por estar fuerte, por trabajar y por hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo». Se detuvo frente al viejo roble del patio, el mismo lugar donde la había bajado de la carreta aquel primer día. «Elena, cuando llegaste aquí eras una novia rota, yo era un viudo amargado. Nos curamos el uno al otro». Metió la mano en el bolsillo y sacó algo. No era un anillo de diamantes, era un anillo simple, de plata, que había pertenecido a su abuela. «No tengo fortunas como Ricardo, tengo tierra, tengo trabajo y tengo un corazón que por milagro ha vuelto a latir gracias a ti. Sé que prometiste no volver a confiar en un hombre, pero te pido que confíes en este». Elena miró el anillo, brillando humildemente bajo la luz naranja del atardecer. «No prometí no confiar en un hombre», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas felices. «Prometí no conformarme con menos de lo que merezco. Y tú, Miguel Herrera, eres mucho más de lo que jamás soñé». Él le puso el anillo. No hubo fuegos artificiales ni música de orquesta. Solo el canto de los grillos y el viento susurrando entre las hojas de maíz. Pero para Elena fue el momento más perfecto de su vida. «Sí», dijo ella antes de que él pudiera preguntar. «Sí, me caso contigo, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Miguel besando sus manos. «Que yo cosa mi propio vestido. Nada de encajes franceses ni sedas caras. Quiero casarme como quien soy ahora, una mujer de esta tierra». Miguel la atrajo hacia sí y la besó, un beso profundo y lento que sabía a promesa cumplida, a dolor superado y a un futuro tan vasto y fértil como los campos que los rodeaban. 6 meses después, la primavera volvió a Valle Esperanza, pero esta vez el aire no traía olor a tormenta, sino a azahar y tierra recién arada. La granja Herrera había cambiado. El porche estaba recién pintado de blanco. Las ventanas lucían cortinas nuevas cosidas a mano con estampados alegres, y el jardín delantero, antes un matorral seco, era una explosión de colores gracias a los rosales que Elena había plantado. El día de la boda amaneció despejado, un azul perfecto que parecía bendecir la unión. No fue en la gran iglesia del pueblo, donde Elena había vivido su peor pesadilla. Fue allí mismo, en el jardín de la granja, bajo el viejo roble que había sido testigo de su llegada y de su promesa. Todo el pueblo asistió, no por morbo como aquella vez en la plaza, sino por respeto y cariño. Don Anselmo llegó temprano con barriles de vino de su propia cosecha.
El doctor Arriaga, oficiando como padrino, lucía su mejor traje y una sonrisa de orgullo paternal. Incluso los padres de Elena estaban allí, sentados en primera fila, tímidos pero presentes, intentando reconstruir los puentes que ellos mismos habían quemado. Cuando la música de violines comenzó a sonar, una melodía sencilla tocada por músicos locales, Miguel sintió que el corazón le golpeaba las costillas, esas que ya habían sanado y eran más fuertes que antes. Estaba de pie junto al altar improvisado, vestido con un traje oscuro y una flor de lavanda en la solapa. Y entonces apareció ella. Elena no llevaba seda importada ni velos kilométricos. Llevaba un vestido de lino color crema, sencillo, elegante, bordado por ella misma con hilos dorados que formaban espigas de trigo en el dobladillo. En su cabello suelto llevaba una corona de flores silvestres. Caminaba sola hacia él, no porque nadie quisiera entregarla, sino porque ella había elegido entregarse a sí misma, libre y entera. Cuando llegó a su lado, Miguel le tomó las manos. Estaban cálidas y firmes. «Estás preciosa», susurró él, con la voz quebrada por la emoción. «Y tú estás vivo», respondió ella con una sonrisa radiante, «que es lo más hermoso que he visto nunca». La ceremonia fue breve y honesta. No hubo promesas de obediencia, sino votos de compañerismo, de cuidar la tierra y el corazón del otro, de ser refugio en las tormentas y alegría en las cosechas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el aplauso de la gente fue tan genuino que espantó a los pájaros de los árboles. Miguel besó a Elena, y en ese beso no hubo dudas ni fantasmas del pasado. Solo había futuro. La fiesta duró hasta que salieron las estrellas. Hubo baile sobre la hierba, mesas llenas de comida casera y risas que resonaron en todo el valle. Hacia la medianoche, Miguel y Elena se escaparon del bullicio. Caminaron de la mano hacia el borde del campo de maíz, donde la luz de la luna plateaba las hojas. Miguel la rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. «¿Sabes qué es lo más hermoso de este día?», preguntó él suavemente. Elena se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante y seguro de su corazón. «¿Qué?» «Que esta vez», dijo Miguel besándole la mejilla, «estás casándote con el hombre correcto, y que no hay ningún camino de barro esperándote, solo este que construimos juntos». Elena se giró entre sus brazos y lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que la habían salvado cuando ella creía que no valía nada. «El camino de barro fue necesario, Miguel. Sin él, nunca habría encontrado el camino a casa. Nunca te habría encontrado a ti». Se besaron bajo las estrellas, dos almas que habían sido rotas por la vida y que, al juntar sus pedazos, habían creado algo más fuerte, más hermoso y más duradero que lo que eran antes. Así termina la historia de la novia abandonada y el granjero viudo. No fue un cuento de hadas donde todo es perfecto desde el principio. Fue una historia de barro y semillas, de tormentas y sol. Una prueba de que las peores tragedias pueden convertirse en las mayores bendiciones y de que el amor verdadero no se encuentra en los castillos de oro, sino en las manos callosas que están dispuestas a sostenerte cuando te caes y a levantarte para caminar juntos hacia el amanecer. Y así, Elena y Miguel encontraron su felicidad donde menos la esperaban. Si esta historia de superación y amor verdadero te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Dale like si crees en las segundas oportunidades y comparte este video con alguien que necesite recordar que, después de la tormenta, siempre sale el sol. Nos vemos en la próxima historia.